tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Son las 7:03 de la mañana. Vamos al inicio al programa de hoy. Hoy es 18 de octubre del año 2017. Un saludo muy especial a quienes a esta hora de la mañana están sintonizando ya la radio, el 104.7 de la FM aquí en RBC Radio. Quiero además compartir con ustedes nuestra satisfacción porque hoy día justamente cumplimos un mes aquí en la radio, nuestro primer mes en esta nueva etapa de No Hay Derecho, y como ya lo he venido diciendo estos días, estamos muy contentos de haber llegado a una radioemisora donde tenemos la posibilidad no solo de sacar el programa como ustedes lo pueden escuchar o ver a través de distintos medios que hoy tenemos habilitados para que usted lo haga de manera más cómoda, sino porque hemos encontrado un equipo profesional, la verdad, muy competente, muy comprometido y que nos permite cada día ir mejorando en esto que para nosotros es fundamental, tratarlos a ustedes con respeto y darles una opción todas las mañanas para que puedan enterarse, para que puedan recoger algunas opiniones, para que puedan vertir las propias también a través de las redes sociales sobre aquello que a usted le interesa, que a usted le preocupa y que a nosotros también, por supuesto, nos genera esa preocupación. Así que muchísimas gracias a RBC Radio por habernos permitido estar saliendo a través de esta señal 104.7 de la FM, y muchas gracias también, por cierto, al IDL, al Instituto de Defensa Legal, que es la organización en la que trabajamos todos los que producimos este programa y que nos ha dado una vez más el respaldo institucional y la posibilidad de poder seguir sacando adelante este programa. Muchísimas gracias por ello. Un mes aquí, que es el primero de varios que vamos a, por supuesto, procurar sacar adelante aquí en este modesto espacio. Quiero también aprovechar esta hora para mandarle un saludo muy especial a mi gran amigo, además actualmente director general del IDL, Carlos Rivera Paz, un excelente abogado penalista, defensor de derechos humanos, ha llevado adelante y sacado causas muy importantes de nuestro país y sin duda es uno de los abogados más reconocidos que hay en nuestro país y más competentes en términos de los casos que, por cierto, alienta y saca adelante. Hoy día es su cumpleaños, le hago llegar un abrazo y más adelante se lo voy a dar ya personalmente. Carlos, que la pases muy bien, realmente te lo mereces por el trabajo impecable que desarrollas y, por cierto, por ser también una muy buena persona y un gran amigo. Un gran abrazo para ti. Bueno, dicho eso, voy a saludar también a quienes nos escuchan, y eso es muy importante porque lo hago por convicción, pero también lo hago porque nuestras emisoras y amigos y colegas que están en distintas zonas del país así lo esperan, o esperan esto para que puedan transmitir y sacar adelante también esta cobertura que nos permite llegar a otros lugares. Gracias a la Red Nacional de IDL Radio estamos en distintas zonas del país, y gracias a un conjunto de canales de televisión también estamos saliendo en algunas otras zonas en vivo y en directo o de manera diferida. Muchas gracias a todos ustedes por permitirnos y darnos esa oportunidad. Gracias también a quienes nos siguen a través de internet, la página de IDL Radio, la página de RBC Online están ya a su disposición para que usted nos pueda por esta vía seguir. Nosotros estamos ya en este momento sacando la señal en directo, y también lo pueden hacer a través del Facebook. Ahí estamos saliendo en vivo y en directo también todas las mañanas. Eso nos permite llegar también a muchas personas que están fuera del país y que se vinculan con los hechos diarios y con los temas que aquí en el programa difundimos a través de este espacio. Muchísimas gracias por ello. Bueno, varios temas que quiero comentar el día de hoy. Se ha generado toda una polémica, toda una discusión en torno a cuáles son los límites de la libertad de expresión, en tanto algunas personas se pueden sentir ofendidas por algunas frases que consideran agraviantes, con algunas frases que consideran hirientes o que dañan su moral, su ética o que dañan su propia reputación. Esto a propósito del caso de Rafo León y la China Tudela. La China Tudela es un personaje que desarrolla Rafo León en Caretas hace ya muchísimos años, y lo que trata es de
basado por supuesto en la sátira y resaltando aquellos defectos que tiene un sector de la población o características que tiene un determinado sector de la población, para a raíz de esa postura, a partir de ese punto de vista, pues referirse a los otros como muchas personas en nuestro país lamentablemente se refiere, y ve la realidad desde ese particular punto de vista, y lo hace, digamos, caricaturizando, estereotipando, lo hace burlándose de determinados sectores o actitudes de determinados personajes. Y en sus últimas columnas ha venido haciendo o expresando algunos puntos de vista sobre lo que algunos han considerado es solo algunos personajes fujimoristas, y sobre todo algunas mujeres fujimoristas que están en el Congreso de la República, y estas se han sentido aludidas y se han sentido pues perturbadas por lo que ahí se ha planteado. Y bueno, y se ha dicho que esto no tiene nada que ver con la libertad de expresión, que esto es un asunto que claramente es un abuso, y el presidente del Congreso de la República, que a la vez es militante de Fuerza Popular y a la vez es una de las personas más cercanas a Keiko Fujimori, ha expresado que van a tomar algunas medidas muy concretas en el ámbito legal contra este periodista y contra la revista Caretas, para que, dice, no se vuelva a desarrollar esa serie de ataques cobardes que se hacen escondiendo el nombre, dice, detrás de una persona o de un personaje de ficción. Y esto ha sido discutido, está siendo discutido en los medios de comunicación. Algunos, la verdad, creo yo, tomando esto desde un punto de vista, me parece que no es el correcto. La libertad de expresión, y voy a en ese sentido plantear lo que considero en este caso ha sucedido y qué cosa es lo que podría o debería más bien suceder. La libertad de expresión es un derecho fundamental, pero es un derecho fundamental que además tiene la categoría de ser un derecho preferente, es decir, que está por encima de cualquier otro derecho en una sociedad democrática, al punto, y esto ya lo he explicado en más de una oportunidad, que el sistema interamericano de derechos humanos, pero también, digamos, el sistema universal de derechos humanos, el sistema europeo y otros, consideran que es una piedra fundamental, una piedra angular, dice el sistema interamericano, de las sociedades democráticas o la democracia. Es decir, ahí donde no hay libertad de expresión, no se puede hablar de un sistema democrático. Es así de fundamental, es así de importante. Y la libertad de expresión tiene distintas modalidades y distintas maneras de llevarla a la práctica, y que no está solo vinculada a lo que puede ser el desarrollo del ejercicio de la prensa libre, sino también del hecho de que cualquier ciudadano pueda decir lo que piensa, por más desagradable que pueda ser escuchar algunos puntos de vista, pero que no deba ser perseguido por esas opiniones o por esa manera de ver una realidad que desde otro sector probablemente la veamos de una manera distinta. Por lo tanto, la libertad de expresión es un derecho que nos compete y que nos concierne absolutamente a todos en una sociedad democrática. Hombres y mujeres, no importa la procedencia, no importa la condición, no importa el punto de vista que expresen, por más, digo, y voy a repetir esto en varias oportunidades, de que los puntos de vista nos parezcan inclusive desagradables, inclusive chocantes, inclusive indignantes. La libertad de expresión en una sociedad democrática tiene que estar protegida. Los discursos protegidos por la libertad de expresión son inclusive aquellos que pueden parecernos exagerados, chocantes, o inclusive que nos pueden parecer que son agraviantes. ¿Y a qué me quiero referir con eso? Ese es el marco, digamos, internacional en materia de derechos humanos. Voy al caso concreto. En primer lugar, digamos, lo que ha escrito Rafa León a través de La China Tudela es una sátira, es humor, y a uno le puede gustar o le puede no gustar, le puede parecer totalmente desagradable, y en fin, tiene todo el derecho de expresar su punto de vista sobre la manera como este personaje o este periodista, a través de su personaje, desarrollan sus ideas, y responder ahí donde sea posible con argumentos y rechazar eso que ahí se ha podido decir y frente a lo cual uno se siente aludido.
Eso es totalmente posible y es lo que creo hay que hacer y es lo que en buena medida está sucediendo ahora, porque se han abierto debates si es que eso atenta o no contra la libertad de expresión. Y eso me parece que es lo correcto. Yo he leído la columna que hoy ha sido cuestionada por un sector de la población y líderes de opinión y por supuesto de los fujimoristas y del propio presidente del Congreso de la República, y a mí me parece que siendo, digamos, una manera de expresarse a través de la sátira, hay aspectos que a mí la verdad no me gustan, a mí me parece que van más allá de lo que yo pienso, hubiera dicho, o de lo que yo pueda expresar en torno a un sector político con el cual claramente ustedes saben tengo abiertas diferencias, y puede que en ese sentido haya una exageración en algunas cosas que buscan o apuntan a descalificar a determinados políticos, pero todo eso me parece que tiene que ser respondido de la misma manera, es decir, con opiniones y puntos de vista que puedan dar a conocer una manera distinta o una manera, un punto de vista que rechace ese tipo de afirmaciones, pero está en el marco de lo que es la sátira, no se puede condenar. Lo que me parece que está mal, y con eso yo nunca estaría de acuerdo, porque para mí el principio básico de la libertad de expresión, que el exceso es parte de ese ejercicio de la libertad y hay que buscar mecanismos justamente para evitar que estos sean permanentes y que cuando se den de alguna manera puedan revertirse, pues no tiene que ver absolutamente nada con la cuestión de la persecución penal, y decir que ahora lo vamos a denunciar por calumnia o difamación y vamos a someterlo a los fueros judiciales y vamos a hacer que con esta vez sí pueda escarmentarse, vamos a escarmentar o vamos a desarrollar acciones para que este vaya preso de una vez por todas, porque ya son varias veces la que ha cometido cosas de esta naturaleza, es un asunto con la que yo estoy claramente en contra. Una cosa es que uno se mortifique, esté, digamos, le caiga mal un punto de vista, pero otra cosa es que la consecuencia de eso sea meter a la cárcel a alguien que ha expresado un punto de vista que sí le puede parecer a mucha gente repugnante, mal, ofensivo, pero que está en el marco, me parece, de lo que tiene que estar protegido por la libertad de expresión. Lo que no significa que, por supuesto, se puedan exigir algunas otras medidas que no tengan que ver exactamente con eso, como por ejemplo que el propio medio dé espacio a la persona que se siente ofendida por esa, para que con la misma intensidad y la misma manera, o digamos, o otra que considere la más apropiada, puede expresar su punto de vista rechazando justamente eso que entiende afecta a su propio honor. Y ese me parece que, entre otras, debería ser una alternativa que se debe plantear en un caso de esta naturaleza. Pero no lo que choca o lo que irrita es un delito, y por lo tanto la vía judicial, desde mi punto de vista, no es la correcta. Pero además, no solo de mi punto de vista, sino de toda la jurisprudencia que hay en materia de libertad de expresión, ese no es el canal que, digamos, conduce a revertir una situación que puede efectivamente, como en este caso, a algunos parecerle ofensiva. Pero en segundo lugar, yo creo que hay que tener mucho cuidado con otro tipo de acciones que también por estos días se está promoviendo, que el presidente del Congreso de la República, que no puede un rato ser, digamos, un defensor solo de sus colegas fujimoristas y otro día ser el representante de todo el Parlamento, porque él encarna justamente este poder del Estado, no puede hacer ni las afirmaciones ni los llamados que por estos días ha hecho contra un medio de comunicación que a él le parece que está permitiendo que una opinión como la de Rafa León se pueda difundir a través de su medio de comunicación. Que el presidente del Congreso de la República, que no solo es amigo y persona cercana y de confianza de Keiko Fujimori, o no es un parlamentario cualquiera, o no es el líder de un partido político que no está representado en el Parlamento, sino es un funcionario público, que es presidente del Congreso de la República, salga a decir que van a tomar acciones legales contra un periodista, que van a buscar boicotear este medio de comunicación pidiendo que los auspiciadores se vayan de un medio de comunicación, o como ha dicho otro de sus colegas del fujimorismo, que
no debería comprarse este medio de comunicación, pues sí resultan abiertamente una amenaza contra la libertad de expresión, porque ellos son funcionarios del Estado que tienen un altísimo nivel de presencia en los medios de comunicación y que utilizan su cargo, que no es cualquier cargo, para dar una opinión que desde mi punto de vista busca censurar o callar un medio de comunicación. Y creo que de haber respondido a lo que consideran ofensivo, han pasado simplemente y muy rápidamente a querer traerse abajo un medio de comunicación que siempre les ha sido incómodo en la cobertura que ha hecho a los temas que el fujimorismo no le gustan y que le parecen sumamente incómodos. Entonces, lo que me parece que sí se constituye un asunto que puede ser peligrosísimo, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes de este fujimorismo, ya no digo sobre el fujimorismo de los 90, sobre el cual voy a hablar en un ratito, y que, digamos, ha tenido expresiones de persecución a miembros de la oposición, frente a los cuales ni al señor Galarreta ni a cualquier otro que hoy día se está saliendo a expresar de una manera muy dolida sobre lo que ha pasado con Rafa León y sus columnas en la China Tudela, pues se pronunciaron mínimamente para rechazar esos actos que, además de ser infames contra aquellos opositores a un régimen autoritario como el de Alberto Fujimori, fueron concebidos, fueron promovidos, fueron financiados y fueron difundidos por la mafia que Fujimori y Montesinos lideraban, utilizando recursos del Estado para sistemáticamente traerse abajo a cualquiera que se le pusiera al frente. Y ahí yo no escuché a varios de los que hoy están rajándose las vestiduras por estos temas mencionar mínimamente algún nivel de siquiera insatisfacción o incomodidad porque eso estaba sucediendo o porque eso estaba afectando a otros seguramente que no eran afines a ellos en ese momento. Por lo tanto, creo yo que no se puede amenazar a la prensa por un asunto que debe buscar una vía distinta para, por supuesto, expresar un punto de vista distinto a lo que ha expresado este medio de comunicación a través de un columnista. Porque este fujimorismo tiene, recordemos, solamente en los últimos tiempos, algunas amenazas claras a la libertad de expresión. Recordarán ustedes el proyecto Aramayo Letona, que lo que buscaba era traerse abajo a los medios de comunicación, cuestionando a los dueños de los medios de comunicación. Luego teníamos el proyecto que el señor Héctor Becerril ha venido impulsando para que no se pueda difundir nada que provenga de tomas o digamos fotografías de, por ejemplo, el famoso WhatsApp que hizo noticia cuando se vio la manera como Keiko Fujimori lideraba esta mototaxi para tratar de golpear severamente a un gobierno que, como he dicho en varias oportunidades, está bastante débil ya, y varios otros proyectos que a ese respecto se han venido presentando, y sobre todo por el comportamiento que han tenido con aquellos que no piensan como ellos, abusando de su mayoría en el Parlamento. Por eso es que resulta particularmente peligroso que el fujimorismo esté en esta actitud. Puede no estar de acuerdo y puede parecerle agraviante, como digo, lo que Rafa León dijo, pero lo que en democracia, y el fujimorismo debería haber aprendido con los años, que ese comportamiento es el que debe aplicarse a las reglas de la democracia, es responder por las vías que están establecidas, pero sin poner en riesgo aquello que pueda ser mucho más peligroso y que el propio agravio de los cuales dicen ellos haber sido víctimas, que es atentar contra la libertad de expresión en una sociedad democrática que dicen ellos hoy quieren preservar, a diferencia de lo que hicieron en los años 90. Bueno, dicho eso, también quiero mencionar que en la época de los 90, y ayer me ponía a revisar un poco lo que la prensa chicha hacía en ese momento, y me encontré con varios titulares y portadas que es así, no solo eran agraviantes, sino que eran, como he dicho hace un instante, pues promovidas por el propio gobierno con un claro interés de agraviar, de desprestigiar, pero sobre todo de traerse abajo a los opositores políticos para, adormeciendo a la población, con esto que se llamó en la prensa chicha, mantener a Alberto Fujimori, a Montesinos y a tantos otros pues en el poder, pese a que la propia Constitución que habían hecho ya se los impedía. Por ejemplo, acá hay un diario que se llamaba El Chato: gringa jugadora besa a Toledo solo para las fotos, refiriéndose a Alejandro Toledo. La Chuchi: Chancho Andrade pide tanques para aplastar a familias. Andrade reconoce ser marrano, pero no chabón como Castañeda Locio. Lo decía El Chato en la época del fujimorismo.
techito en Matriguey, y le ponen una fotografía que, claro, podría, en ese momento claramente daba cuenta de una campaña en contra de los opositores. Rojo Mome dirige el comercio a través de Comunista Uceda, y acá, por supuesto, usaban los medios de comunicación también para resaltar a Fujimori como el gran hacedor, el gran salvador y el gran presidente que buscaban mantener en el poder más allá de lo que la ley establecía. Presi Fujimori resuelve el problema de hospital en Villa El Salvador. Apoyo total le dieron a Fujimori. A Ángel Páez, por ejemplo, estos medios de comunicación lo tenían no solo en la mira, sino que infamemente lo acusaban de una serie de cosas que nunca pudieron probar. Traidor Ángel Páez es cínico y mentiroso, defensor del pueblo, zafa y tira caca al comercio. Es decir, esa era la prensa chicha, sobre la cual me hubiera gustado que esta gente se pronuncie en algún momento también. Pero no solo no lo hicieron, sino lo validaron y les parecía bien porque eran otros. Y hoy, en el marco de lo que desde mi punto de vista, en un contexto democrático, es, digamos, una columna que puede ser, digamos, en algunos casos irritante para quienes se sienten aludidos por esa columna, pues hay que buscar unas vías que no sean la de perseguir penalmente a los periodistas o cerrar medios de comunicación, porque eso, imagínense ustedes, lo hacen siendo una oposición mayoritaria en el Congreso, y claro, no cuesta más o menos imaginar qué podrían hacer si llegaran al gobierno y tuvieran el Ejecutivo también de su lado. Creo que eso es un asunto que hay que mirar con particular preocupación. Son las 7:22 de la mañana. Quiero comentar brevemente también otro tema que he visto ha generado algún nivel de polémica, y algunos puntos de vista que han expresado políticos, congresistas, inclusive algunos líderes de opinión, me parece que no están a tono con lo que el INEI en este momento, a través del censo que se va a desarrollar el día domingo, ha venido en los últimos tiempos procurando sacar adelante, y es incorporar en el censo algunas preguntas que tienen que ver con la autoidentificación de las personas sobre, digamos, su etnia. Y en este caso, a diferencia de los censos anteriores, donde para identificar dónde están ubicadas las poblaciones que tienen, digamos, o de etnias particulares, que no son, digamos, las mayoritarias en el país, y que por lo tanto se constituyen en poblaciones más vulnerables y para las cuales se requiere establecer algún nivel de acercamiento para desarrollar políticas públicas más eficientes, pues se requiere saber dónde están. Y la autodefinición es la manera como la gente va a tener la posibilidad en este censo de decir: yo, por mi idioma, por mis costumbres, por donde vivo, por mis tradiciones, por la manera como desarrollo mis actividades cotidianas, estoy de esta manera vinculado o relacionado con determinado sector de la población o etnia en particular. Y eso va a permitir identificar dónde están o cómo están distribuidas en el territorio nacional para justamente responder, ojalá de manera más eficiente, con políticas públicas. Pero esto, digamos, ha sido discutido, me parece, desde una perspectiva que no es la correcta, porque lo que se ha dicho es que esto va a generar confusión y que todos van a poner que son mestizos, y por lo tanto va a ser más bien el resultado va a ser totalmente al revés. Y esto no es la primera vez que se pregunta, sino que se han incorporado hoy día más preguntas sobre este tema para poder caracterizar de mejor manera a estas poblaciones. Pero los pocos días que quedan de aquí al censo, que es el día domingo, pues hay que tratar de ayudar a la población que entienda con claridad cuál es el sentido, sobre todo esas preguntas que no son las que permanentemente se han hecho en los censos, que, digamos, por una regla internacional se deben hacer más o menos cada 10 años. El último que tuvimos fue el año 2007. Y el otro ámbito que ha generado discusión en torno a el censo está relacionado con el libre tránsito y lo que es posible hacer ese día. Y ahí sí me parece que, más allá de la voluntad que tenga el gobierno de hacer que todos estemos en nuestras casas para poder apoyar el desarrollo de esto, que sin duda es muy importante, los censos son muy importantes porque permiten actualizar la información sobre el país que somos en este momento, pues me parece que caen en algunos aspectos que pueden terminar
estar siendo cuestionados constitucionalmente, como por ejemplo el tema del tránsito o el tema mismo de desarrollar algunas otras actividades que no pueden ser suspendidas solo bajo el dicho del gobierno de que nadie puede hacer absolutamente nada ese día. Y eso sí me parece que hay que buscar una manera, diría democrática, de resolverlo, no como ha dicho el ministro del Interior, que las personas que no estén en su casa ese día lo que van a hacer es ser detenidas y llevadas a la comisaría. Eso no resiste ningún test constitucional y puede ser impugnado, y creo que vamos a tener o podemos tener problemas serios a ese respecto si es que no se generan de aquí hacia el domingo algunos otros mecanismos para que la gente colabore, pero no bajo esta amenaza de que le puede pasar algo que además no se sostiene en ninguna ley ni en la propia Constitución. Al contrario, más bien la vulnera abiertamente. Pero hay que estar atentos a cómo se desarrolla esas cosas. Son las 7:27 de la mañana. Voy a ir a una pausa, regreso en un instante para hacer nuestro recorrido habitual por las regiones. Esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio. Soy Gladys Artuesta y como todos los días voy a tener el honor de estar con ustedes en el programa, así que ya regreso. Soy Norma Méndez Díaz, madre de Melissa Alfaro Méndez, una joven de 23 años que falleció por un sobrebomba enviado por el Estado de nuestro país a cargo de Alberto Fujimori el 10 de octubre de 1991. Nosotros los familiares estamos en desacuerdo con el indulto porque contravendría las leyes, porque creemos que los que cometen delitos deben cumplir su condena, sean presidentes, sean políticos, sea quien sea. Las leyes se deben cumplir. Como familiar decimos, el indulto es insulto. La audiencia ha terminado. Queda usted detenido. Pero, ¿y mi familia? No sabe. Detenido. El Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados trabaja de la mano con la Policía, Fiscalía, Poder Judicial y los penales, proporcionándote una rápida información sobre tu familiar detenido y privado de su libertad en todo el país. Ayudando a garantizar tus derechos fundamentales y los de tu familiar detenido. Ubícanos en las oficinas de las Fiscalías a nivel nacional. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados. Información para defender mejor tus derechos. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Son las 7:30 de la mañana, estamos aquí en No Hay Derecho y vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones. Esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio, pero antes de eso voy a contarles qué dijeron ustedes ayer cuando les propusimos la pregunta del día. Ayer les preguntamos, ¿cree que la Comisión Lavallato del Congreso es un circo como lo ha mencionado el presidente de la República? Sí, 89%, no 11%. Circo en el sentido figurado, por supuesto, porque hay que tener respeto al circo, ¿no es cierto? De todas maneras. Vamos a irnos rápidamente a Loreto, ahí en Iquitos. Cristian Pérez está con la información. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchísimas gracias, buenos días a todo el Perú desde la ciudad de Iquitos, capital de la región Loreto, para informarles a todos nuestros oyentes que las federaciones de las 4 cuencas indígenas se reunieron el fin de semana en la comunidad José Olaya para determinar y dar un informe a la PCM. Todo esto para que puedan ver sobre el tema de la PCM, el viceministro de Gobernanza Territorial que estuvo hace cerca de un mes en la comunidad de Andoa. Las 4 cuencas han desarrollado un plan de acción frente a los hechos de respuestas de sus demandas. Ellos manifiestan que hasta el momento no tienen ninguna respuesta. Es por eso que en este tiempo, hasta el día de hoy, todavía se mantiene paralizada los pozos petroleros de Andoa, como también el aeródromo. Información desde la región Loreto. Adelante ustedes. Muchísimas
Muchísimas gracias, Cristian, por esa información desde Loreto. Historia larga sobre un problema que no termina de resolverse y que está cada cierto tiempo condenado a, digamos, ir a una mecedora y ahí ir y venir sin una solución concreta. Vamos a trasladarnos ahora a Lambayeque. Ahí está Juan Carlos Grandes con información. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Glaser. El Censo Nacional se dio inicio en viviendas colectivas, es decir, aquellas donde las personas que lo habitan no tienen vínculos familiares. Estos censos continuarán en este tipo de población, así lo dio a conocer José García, quien es el jefe departamental de Censos 2017. Es así que el 19 y 20 de octubre se efectuarán los censos en el penal de Chiclayo, coordinando para tal fin las medidas de seguridad correspondientes. En otro ángulo de la información, la ciudadana Milagros Fernández irrumpió en la sesión de consejo de la Municipalidad Provincial de Lambayeque y cuestionó el accionar del actual alcalde Ricardo Belemoro Ruiz, catalogando a su gestión como de pésima. Mientras tanto, los regidores y concurrencias se quedaron sorprendidos ante este hecho que se suscita y que es la primera vez que se da en la provincia de Lambayeque. Desde la región Lambayeque informó para IDL Radio Juan Carlos Grandes Tuesta. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por esa información desde la región Lambayeque. Vamos a irnos rápidamente a Arequipa. Juan Francisco Valderrama está ya en comunicación con nosotros. Juan Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Láser, desde nuestra blanca ciudad de Arequipa, con un sol esplendoroso, pero ya el friaje se está observando en las partes altas de nuestra blanca ciudad de Arequipa. Ya más de 500 dirigentes que integran el FREDICON, el COFREN y el FACA están en la ciudad de Lima, haciendo marchas correspondientes para que la ley de gravamen minero se pueda reducir para la blanca ciudad de Arequipa. Igualmente están pidiendo en la plataforma de lucha normas que permitan la no privatización de Sedapar. Los dirigentes, más de 500, están en la ciudad de Lima y fueron recibidos por el congresista Justiniano Apaza Ordóñez, congresista de la República de Arequipa. Igualmente van a ser vistos por el vicepresidente de Vivienda. Igualmente pasarán para el día de hoy o mañana a la PCM para conversar sobre este problema del gravamen minero y también de la no privatización de Sedapar a nivel nacional. Es lo que podíamos informar para IDL desde Arequipa, Juan Francisco Valderrama. Muchísimas gracias, Juan Francisco, por esa información desde la región Arequipa. Son las 7:34 de la mañana. Estamos aquí en No Hay Derecho. Vamos a ir a una pausa para que cuando regresemos empecemos con las entrevistas que tenemos previstas para el día de hoy. Les voy contando que a las 8 de la mañana va a estar con nosotros aquí en nuestros estudios el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, que viene para hablar sobre diferentes temas. Y esté atento atenta porque más adelante en el programa, ya en los últimos minutos del programa, vamos a hacer un pequeño sorteo, concurso aquí, ¿no, Carlitos? Para regalarles algo que ya les vamos a contar más adelante. Así que vamos a una pausa, regresamos en un instante, estamos aquí en No Hay Derecho. Soy Raida Cóndor, madre de Armando Amaro Cóndor. Mi hijo estudiaba en la Universidad La Cantuta. Fue secuestrado el 18 de julio de 1992. Fue secuestrado por Grupo Colina, mandato de Fujimori. El indulto es un insulto para nosotros. Aquí lo que tenemos claro en el programa No Hay Derecho es que nos debemos a ustedes que gentilmente nos siguen todos los días. Y tenemos una gran y primera responsabilidad: defender y promover el sistema democrático. Y cuando la democracia esté en riesgo, los periodistas no podemos ponernos de perfil. Tenemos que ayudar a protegerla. No Hay Derecho, a través de los 104.7 FM de RBC, una producción de IDL Radio. La audiencia ha terminado. Queda usted detenido. Pero, ¿y mi familia? No sabe. Detenido.
El Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados trabaja de la mano con la policía, fiscalía, poder judicial y los penales, proporcionándote una rápida información sobre tu familiar detenido y privado de su libertad en todo el país. Ayudando a garantizar tus derechos fundamentales y los de tu familiar detenido. Ubícanos en las oficinas de las fiscalías a nivel nacional. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados. Información para defender mejor tus derechos. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 7:37 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, y Caminante, que es una persona que nos escribe en el Facebook, dice lo siguiente, además que me parece interesante su punto de vista, dice: la plurinacionalidad, la multietnia, así como la libertad de credo son muy visibles hace décadas en el Perú, solo falta su merecida inclusión en los planes de desarrollo nacional y el respeto a nuestras creencias, tradicionales y religiosas, y a nuestras convicciones originarias y ancestrales de nuestra cultura andino-amazónica. Y yo creo eso, es decir, en el Perú es un país pues diverso, pero sí creo que justamente coincidiendo con nuestro oyente, que eso cada vez se ha hecho notar de mejor manera, o se ha vuelto más nítido, pero justamente el censo podría ayudar para con más claridad identificar y caracterizar bien a los sectores, para poder, y ese es el único sentido de utilidad de un censo, es poder desarrollar políticas públicas que justamente puedan apuntar a mejorar las condiciones a aquellos sectores que aparecen con mayores niveles de indefensión, o que, como se dice, son sectores más vulnerables, justamente porque el Estado no hace lo suficiente para incluirlos, o porque ni siquiera los reconoce como parte de nuestro país, y en una sociedad democrática eso termina siendo, la verdad, muy pernicioso. Por eso es que la anotación es muy importante, y para complementarla, yo sí creo que el censo puede terminar siendo muy importante y fundamental para esa tarea de hacer que eso que es una realidad, que en nuestro país existen varios países que conviven pero que muchas veces no dialogan, y un país como el nuestro, donde la diversidad es probablemente la característica principal, no se puede dar ese lujo. Por cierto, son las 7:39 de la mañana. Bueno, uno se pregunta si es que el gobierno, digo, para comenzar con o partir de la responsabilidad que tienen los actores políticos en lo que deberían ser las principales preocupaciones, y que por lo tanto deben concluir en acciones muy concretas para revertir esos problemas, pues uno diría que el Ejecutivo no está y no ha estado en estos últimos tiempos desarrollando alguna idea que nos lleve a imaginar de que está planteando alguna reforma importante. Pero si uno ve también al Congreso o ve a los otros actores políticos, lamentablemente han seguido la misma ruta y están en el mismo desánimo por las reformas que requieren hacerse en nuestro país. Y una de ellas, que sí estuvo en el debate, no solo en el último proceso electoral, sino que se ha venido sosteniendo a través de los últimos años, es que la reforma política, la reforma electoral, es central para poder mejorar la calidad de nuestro sistema democrático. Y más allá de las cosas que se ofrecieron, que se dijeron en campaña, inclusive al inicio del gobierno, pues no se ha avanzado de manera firme en este tema, sino más bien se han venido desarrollando algunas acciones que, lejos de plantear una reforma, más bien lo que da la impresión son medidas para tratar de evitar que otros entren a este club de amigos que son a veces los partidos políticos, y que ellos más bien se fortalezcan y que eviten que la representación pueda mejorar, que es un asunto que todos los ciudadanos aspiramos. Por eso es que aprueban en el Congreso una que otra cosita, pero nada sustantivo, nada importante, salvo para los que están ahí representados, que por supuesto eso que van aprobando hace que
ellos se vayan consolidando más todavía en estas prácticas que muchos hemos claramente rechazado y que no nos parecen las correctas. Pues se ha aprobado elevar, por ejemplo, la valla electoral al 40% para las elecciones regionales. Hace poco se aprobó que los movimientos locales no podían participar en las elecciones municipales próximas. Se está hablando de que se va a subir la valla para que otras agrupaciones políticas no puedan participar en el próximo proceso electoral. Os ha dicho que hay que tener 3 años de permanencia en los registros del Jurado Nacional de Elecciones para poder aspirar a participar en un proceso eleccionario. Todas esas cosas ayudan, son parte de lo que debería ser una reforma mayor. Estamos caminando en la dirección correcta. Esto sumado hace una reforma, se lo vamos a preguntar a Gerardo Tábara, quien es secretario general de la Asociación Civil Transparencia, que es una de las instituciones, la institución que más ha trabajado estos temas y que tiene un nivel de participación muy importante en esta discusión, sobre todo desde una perspectiva de planteamientos y propuestas que ojalá fueran recogidos de manera mucho más intensa para justamente mejorar la calidad de nuestros partidos políticos. Doctor Gerardo Tábara, es un gusto saludarlo, muy buenos días. Buenos días, Glatzer, un gusto conversar contigo. No, al contrario, gracias por atendernos. Esto de levantar al 40% la valla electoral para las elecciones regionales es una buena noticia. Digamos, hoy van, bajo el argumento que se ha aprobado, tener más legitimidad quienes pasen esta valla, a diferencia de quienes, habiendo sacado bastante menos que eso, terminaron siendo elegidas en el último proceso. Mira, yo te diría que es una noticia que no esperábamos, porque no estaba en la agenda de prioridades que la presidenta de la Comisión de Constitución, la congresista Úrsula Letona, presentó. Cuando se trabajó en diversos espacios una agenda de temas de prioridad para las elecciones regionales y municipales del 2018, en ningún momento se mencionó el tema de elevar la valla para ser elegido gobernador regional. Se habló de otros temas que sí nos parece que son efectivamente de impacto y de urgencia. El tema del financiamiento de las campañas electorales, o por ejemplo el tema de los impedimentos y requisitos para ser candidato a gobernador regional o a alcalde, que luego se aplicarían también para ser candidato al Congreso de la República. De manera que podría decirte que nos ha tomado de sorpresa la aprobación de esta propuesta el día de ayer en la Comisión de Constitución. Sí, ahora, pero digamos, ¿a qué podría estar apuntando en términos de que si no estaba previsto en la propuesta inicial y que no es una cosa que se haya discutido como central en lo que todos aspiramos sea una reforma, ¿qué se supone que busca resolver según quienes lo han aprobado? Y si es que, y le pregunto esto porque daría la impresión de que por ahí van las cosas, ¿no es más bien una agenda paralela que tienen los partidos en el Congreso para tratar de acomodar o generar las condiciones para que no solo ellos sigan manteniendo su predominio y mantenerse en la política, y más bien ir dejando de lado, cercando a aquellos que quisieran entrar, no sé si para mejorarla, para renovarla, pero por lo menos para poder tener algunas otras alternativas y que ellos no están dispuestos a admitir? Mira, el argumento que se ha sostenido, y se lo he escuchado ayer a la congresista letona, es que esto daría mayor legitimidad a las autoridades elegidas, porque entrarían con un mayor porcentaje de votos. Actualmente hay que decirlo, existe ya una valla electoral de 30%, sí, que no es una valla baja, es una valla importante. Al 30% no es poca cosa, y el que no pasa eso va a una segunda vuelta. Lo que vamos a tener ahora es una mayor cantidad de segundas vueltas, ¿no? Al elevarlo a 40%. No hay una razón suficiente, creo yo, para decir que actualmente hay un problema de legitimidad de origen en las autoridades regionales. No creo yo que el problema de los gobernadores regionales sea el porcentaje con el que son elegidos en este momento. Yo creo que los problemas tienen que ver con otro tipo de situaciones.
Por ejemplo, la cantidad de gobernadores o exgobernadores en prisión o con procesos penales por delitos de corrupción que pueden, sin embargo, volver a postular. De acuerdo. Digamos, elevar de 30 a 40% la valla no va a impedir que César Álvarez sea candidato en Ancash. No lo va a impedir de ninguna manera. O que el señor Oscar Lima vuelva a ser gobernador en Ayacucho. De acuerdo, no. Pero digamos, tampoco va a dar, y eso me parece que es un debate que se ha dado por mucho tiempo, de que ustedes han sido por supuesto parte también, que no existe esa fórmula que parece estar detrás de esta aprobación, que es que más una valla más alta da mayor legitimidad a un gobernante. La legitimidad de un gobernante se gana, ¿no es cierto?, en base al ejercicio de la función y del cargo, en torno a, por ejemplo, cumplir las propuestas que hacen la campaña o desarrollar algunas políticas que sean beneficiosas para su comunidad, que no sea ladrón, que no sea corrupto, etcétera. Pero no, digamos, esta valla. Entonces la pregunta es, ¿a qué está jugando la comisión si esto no estaba en el debate previo, no es fundamental, no va a generar legitimidad? ¿Por qué, digamos, lo aparecen y lo presentan además como algo que es sustantivo? Mira, permítame una cosita. Sí existe en el tema electoral el concepto de legitimidad de origen. No, sí, sin duda. Es importante con cuántos votos entra. Sí. Eso sí lo creo. Una valla está bien, pero por eso es que yo digo, ¿por qué de 30 a 40? Por eso, con esa base de legitimidad ya existe, ¿no es cierto? Ya existe. El asunto es por qué creer que un 10% más le va a dar más legitimidad. En el ejemplo ¿por qué creer que el problema está ahí? Sí. Yo creo que el problema no está ahí. Sí creo que hay algo, sí comparto contigo una percepción, y es que normalmente cuando se hace un proceso de reforma electoral que está a cargo de los propios partidos políticos que hoy existen, estos tienen la tendencia a establecer normas que cierren el sistema, es decir, que impidan que otros compitan contra ellos. Eso pasa en todas partes donde se ha hecho un proceso de reforma electoral, no exclusivamente en el Perú. Esta y otras medidas que elevan, por ejemplo, la cantidad de firmas que tienes que recoger, etcétera, podrían ser una demostración de eso, de la resistencia de los actuales partidos a permitir que otros entren en competencia, ¿no? Favorecería a quien el tener mayor cantidad de segundas vueltas, podría favorecer a los partidos que tienen mayores recursos, porque esto va a hacer que en cada región la campaña electoral se extienda. ¿No es cierto? Sí, de acuerdo, pero entonces perjudica a los que tienen menos recursos para sostener una campaña. Esa es una lectura que se puede dar. Sin duda. Sin embargo, esta es una interpretación, como te digo. No, de acuerdo, pero yo creo que, digamos, apuntes en esa dirección, porque todo lo que se va aprobando no afecta a los partidos que están hoy día, digamos, con representación en el Parlamento, o que tienen algunos niveles o alguna posibilidad para presentar, digamos, candidatos en el proceso electoral, no solo el 21, sino el 18. Hace pocas semanas se aprobó en el Pleno del Congreso, en primera votación, un dictamen sobre financiamiento de campañas electorales que tiene aspectos muy importantes. Por ejemplo, se prohíbe el anonimato o se prohíbe recibir directamente dinero de condenados por narcotráfico, corrupción o terrorismo. Pero cuando se habla de las sanciones, se habla simplemente de multa. Nosotros hemos dicho, si demuestras que un partido recibió dinero de un narcotraficante, no puedes aplicarle solamente una multa. Claro, porque el narcotraficante te va a dar plata suficiente para que pagues la multa también y no pasa nada. Exactamente. O, por ejemplo, tiene algo también que nosotros hemos dirigido, el embajador Bachler ha dirigido una carta a la congresista letona para pedirle que esto se corrija antes de la segunda votación, que es que se está eliminando la facultad de OMPE de pedir que los partidos presenten reportes de gastos durante la campaña. Y ahora solamente lo presentarán al final de la campaña. Bueno. Cuando ya se proclamaron los resultados y se entregaron las credenciales. Obviamente eso lo que hace es facilitarle las cosas a las organizaciones políticas, pero quitarle a OMPE una facultad de control y especialmente quitarnos a los ciudadanos una posibilidad de estar informados sobre cuán transparentes son los partidos políticos que
se están disputando nuestro voto. No, pero además en la práctica lo que va a seguir sucediendo con ese esquema que, digamos, más bien lejos de avanzar y mejorar, lo que hace es retroceder, es que los mismos aportantes a la campaña, hoy muy cuestionados, inclusive legal y judicialmente, porque varios partidos están sometidos a la justicia justamente porque pueden haber estado inmersos en casos de lavado de activos, podrían seguir poniéndole plata a los partidos y no pasa absolutamente nada. Claro, porque cuando los partidos se informen sobre eso y la OMP descubra que un partido recibió dinero de fuente ilícita, ya el candidato ganador habrá recibido las credenciales y todo. Sí, pues, o sea, hechos consumados, o sea, no hay posibilidad de revertirlo. Claro, digamos, se puede revertir, es mucho más complicado. ¿Qué haces? ¿Lo conviertes en causal de vacancia? Ya, pero eso, digamos, ¿no? es... Entonces, pero sí, es una cosa que a nosotros nos preocupa, y por eso, como te digo, hemos enviado una carta suscrita por el embajador Wagner, que preside Transparencia, a la congresista letona, pidiéndole expresamente que este tema y el de las sanciones políticas sean puestos a debate antes de que se produzca la segunda votación de ese dictamen en el Pleno del Congreso. Ojo que esa segunda votación podría ser hoy o mañana, que hay Pleno del Congreso. Esperamos, y quisiera aprovechar las ondas de tu programa para exhortar al Congreso de la República a tomar en consideración esta situación. Ahora, cuando se dice que los partidos presentarán informes solamente cuando ya concluyó todo el proceso, lo que se está haciendo es quitarnos a los electores una fuente vital de información para un voto responsable. Ahora, para el voto responsable, pero ya una vez de que las autoridades son, o los candidatos son elegidos y se convierten en autoridades, claro, ese esquema de poderlos vacar producto de algo que se puede encontrar posteriormente es un imposible, digamos, es inconducente. No hay un caso... Es muy complicado porque además no se está planteando esa modificación. Eso supondría modificar otras leyes y dejarlo en manos de otras autoridades. La idea es que durante la campaña electoral tengamos toda la información posible que nos permita tener garantías de que las campañas se están financiando de forma transparente y con dinero lícito. Sí, doctor Tábara, ¿cuándo sería, digamos, si es que ya no hemos vencido el plazo en términos de hacer cambios sustantivos en las reglas electorales para que el proceso electoral de 2018 no sea, digamos, basado en las mismas usos y costumbres de las últimas elecciones? Es decir, o ya estamos por el plazo, por las elecciones son el próximo año, digo, las regionales y municipales, o ya en esas vamos a jugar con las mismas reglas y habría que pensar más bien los cambios ya para el 2021. No, eso sería muy lamentable. Ajá. La presidenta de la Comisión de Constitución anunció que se habían planteado como plazo el 24 de octubre para aprobar las leyes que tendrían impacto en las elecciones regionales del 2018. Por eso es que nos preocupa que hasta el momento no se haya puesto a debate en la comisión un dictamen sobre impedimentos para que postulen personas condenadas por terrorismo, narcotráfico, violación sexual o corrupción, por citar algunos delitos graves. Porque el tiempo que la propia comisión se estableció, y que era un plazo razonable, se está cortando. Claro, el 24, bueno, es la próxima semana, o sea, digamos... Es la próxima semana. Y en ese plazo, para ese plazo se estableció una lista de prioridades. Dentro de esas prioridades estaba el tema de impedimentos para postular, pero no estaba el tema de elevar la valla al 40% y otros temas. Por eso es que nos preocupa que de pronto se discuta esto y no lo otro, que resulta sin duda mucho más relevante para mejorar la calidad de la representación política.
Ya, de acuerdo, pero entonces, si es que uno se deja llevar por lo que está viendo ahora, es decir, están aprobando cuestiones que la verdad son irrelevantes en términos de mejorar la calidad de la representación y de los partidos políticos y de darle a los ciudadanos herramientas para que puedan votar de manera más informada. Si eso no están haciendo, y ya estamos hoy día miércoles, digamos, quedan un par de días en realidad para resolver esos temas y daría la impresión de que el Congreso no está yendo por esa dirección. Por lo tanto, ya deberíamos estar, ¿cree usted, como olvidándonos de la posibilidad de que esto pueda cambiar para las próximas elecciones? Yo no diría ni lo uno ni lo otro. Yo no creo que se estén aprobando cosas que todas sean irrelevantes. El dictamen sobre financiamiento tiene cosas muy relevantes. ¿Que requieren ser mejoradas? Sí, tiene aspectos muy relevantes. Esa es una primera cosa que quisiera aclarar, Blatter. Y lo segundo es que yo creo que tenemos que insistir porque todavía hay tiempo. Si el 24 no se va a llegar con las normas suficientes, se puede extender algunas semanas más. Lo que se planteó, y el Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, lo planteó también, es que el plazo sea el final de este año. Porque la convocatoria a las elecciones regionales se producirá en febrero del 2018. Claro. Entonces, era muy sano y muy razonable que la comisión se planteara el 24. Si no se ha logrado para el 24 el consenso suficiente para normas de mayor relevancia, como el de impedimentos para que postulen condenados por corrupción, narcotráfico, terrorismo, creo que no podemos dar por terminado el debate. Creo que tenemos que aprovechar las siguientes sesiones de la Comisión de Constitución y del Pleno del Congreso para poner eso a debate. Ya, de acuerdo. Entonces hay que ampliar un poco el plazo que la Comisión se planteó. Es nuestra propuesta. Ya, de acuerdo. Pero entonces... ¿no? Porque la legislatura termina a fin de diciembre, ¿no? Ahora, pero digamos, ojalá el asunto fuera solamente cuestión de tiempo. La impresión que yo tengo, por lo que estoy viendo, y esto ha pasado, digamos, los 14 meses previos, porque justamente hablando de esa legitimidad que dicen buscar proteger con levantar la valla en las elecciones regionales, también había que aplicarlas a los representantes del Congreso y el Ejecutivo, que las grandes reformas se hacen teniendo a la base la legitimidad del recién electo, es decir, cuando ingresan es donde se tiene que plantear las reformas justamente para que en esa efervescencia, la nueva elección, se vayan haciendo de una manera sostenida y al fondo de lo que se quiere cambiar. Conforme va pasando el tiempo, la gente se distancia o los legisladores se distancian más del ofrecimiento en la campaña y mire lo que estamos viendo. Mi pregunta es básicamente, ¿cree usted, una cuestión de tiempo? Es decir, que ampliándolas a diciembre hay la voluntad, pero no les alcanza el tiempo, ¿eso es lo que está pasando? ¿O es que por lo que estamos viendo, que es lo que creo yo, más bien no hay la voluntad de cambiar y puede haber más tiempo? Y claro, habría que siempre apostar a que seguir insistiendo, pero que a mí me da la impresión de que por ahí no quieren ir los parlamentarios. Yo creo que hay una combinación de factores, ¿no? Yo creo que hay un tema de tiempo, de plazo. Yo creo que perdimos algunas semanas en la legislatura anterior discutiendo si la reforma tenía que ser integral o a través de prioridades, si prioridades eran parches o no eran parches. Ahí se perdió un poco el tiempo, una discusión a la que nos condujo el tema a partir del informe de la congresista Donaire, ¿no? Pero también creo que hay un tema de voluntad, sin duda. Hay un tema de voluntades políticas de las diversas bancadas, ¿no? No pareciera existir en cada bancada una posición completamente definida. Encontramos algunos parlamentarios y parlamentarias muy dedicados al tema, pero no necesariamente toda la bancada. Sí, pues. Y hay un tema de consensos también que hay que ir logrando, pero lo que sí insistiría, Glatter, es todos los procesos electorales requieren mucha insistencia desde fuera del Congreso. Normalmente los partidos políticos presentes en el Congreso van a atender a una reforma que los fortalezca a ellos y que cierre el sistema. La única manera de abrir el sistema, de cambiar las reglas, es
no, digamos, no perdiendo la insistencia desde la prensa, la sociedad civil, los gremios empresariales, la opinión pública, etcétera, ¿no? Necesitamos mantenernos en esa línea. De acuerdo. No, totalmente de acuerdo con eso, pero, digamos, efectivamente hay que insistir, ojalá que en el Congreso, digamos, haga esta voluntad. Recordará usted esa tensión que hubo entre el Ejecutivo y el Congreso en algún momento, porque el Congreso estaba trabajando una propuesta de reforma electoral y de pronto vino el Ejecutivo y puso la suya y se dijeron cómo es posible que se haya boicoteado y que ya estábamos en ese camino. Al final, digamos, era una simulación, porque, digamos, todos querían dar cuenta de que algo estaban haciendo al respecto, pero cuando ya tienen que ponerse de acuerdo en aprobar aquello que es fundamental para que en las próximas elecciones juguemos con reglas más transparentes, pues no se ha avanzado nada, ¿no? Ese es el problema, es decir, hay un discurso pro reforma que hay que cambiar, que hay que mejorar, pero, digamos, los hechos van caminando en la dirección contraria. Mire usted, todos los partidos sometidos a la justicia por cuestiones de infiltración de fondos de dineros ilícitos a las campañas, y por otro lado en el Congreso la aprobación de asuntos que nada tienen que ver con ese que es el problema fundamental, digamos, lo que ustedes han venido planteando: financiamiento de partidos, democracia interna. Si solo hicieran algunas cosas importantes en esos dos ámbitos, yo creo que nos daríamos por bien servidos, porque son los fundamentales, pero empiezan por la periferia, empiezan por otros lados, más bien dando la sensación de que no quieren ir a lo central, ¿no? Ese creo que es un poco la sensación general que tenemos en torno a la voluntad de los partidos en el Congreso. Nosotros esperamos que esta sensación no impida seguir insistiendo sobre la reforma, porque la necesitamos, y la única manera de producir una reforma electoral y política es a través del Congreso de la República. Sí, pues. No hay otra manera. Es verdad. Sí, pues. No hay otra manera, ¿no? En democracia no hay otra forma de hacerlo, entonces tenemos que insistir y al mismo tiempo mantenernos muy vigilantes en la discusión. Yo aprovecho para comentar que esta noche presentamos los primeros resultados del Observatorio de Integridad que creamos hace algunos meses entre Transparencia, Proética, la Universidad Católica y la Universidad del Pacífico, para dar seguimiento a las propuestas de integridad y de lucha contra la corrupción que presentó la Comisión de Integridad, pero también otras propuestas. Y entre ellas están las medidas en materia de reforma electoral. De manera que hoy daremos a conocer un primer balance de cuántos han ido implementando medidas en diversos aspectos, incluyendo también el aspecto electoral. De acuerdo. Creo que es importante participar y creo que podemos ver en otro momento después de esa presentación y poder conversar en detalle sobre justamente lo que han encontrado en este observatorio y cuáles son un poco las líneas a seguir para revertir. Yo creo que lo que a todas luces empieza a notarse, que poco se avanza en algunas materias. Doctor Gerardo Tábara, le agradezco muchísimo por haber conversado con nosotros y vamos seguramente otro día ya aquí en nuestros estudios por conversar sobre otros temas también. Esperemos que sí. Muchas gracias, Glad. Muy amable. Ha sido Gerardo Tábara, entonces, secretario general de Transparencia, que ha conversado con nosotros. Vamos a ir a una pausa, regreso en un instante, porque el doctor Pedro Cateriano ya está en nuestros estudios y conversamos con él después de la pausa. Yo soy Javier Roca Obregón, papá de Martín Roca Casas, estudiante de Economía de la Universidad del Callao, que fue secuestrado en el gobierno de Fujimori. Fue secuestrado y conducido al sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército, donde fue torturado, asesinado e incinerado por los militares. Por lo tanto, el indulto será un insulto. Aquí lo que tenemos claro en el programa No Hay Derecho es que nos debemos a ustedes que gentilmente nos siguen todos los días. Y tenemos una gran y primera responsabilidad: defender y promover el sistema democrático. Y cuando la democracia esté en riesgo, los periodistas no podemos ponernos de perfil. Tenemos que ayudar a protegerla. No hay derecho, a través de los 104.7 FM de RBC, una producción de IDL Radio. La audiencia ha terminado. Queda usted detenido.
Pero, ¿y mi familia? No sabe. Detenido. El Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados trabaja de la mano con la policía, fiscalía, poder judicial y los penales, proporcionándote una rápida información sobre tu familiar detenido y privado de su libertad en todo el país. Ayudando a garantizar tus derechos fundamentales y los de tu familiar detenido. Ubícanos en las oficinas de las fiscalías a nivel nacional. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados. Información para defender mejor tus derechos. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:06 de la mañana, estamos de regreso aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa, pero temprano también, cuando hacía los comentarios del día, está ya aquí en nuestros estudios el doctor Pedro Cateriano. Él, ustedes lo conocen bastante bien, ha sido presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de Ollanta Humala, pero es un reconocido constitucionalista, profesor universitario, ha sido parlamentario también, y ha tenido la gentileza esta mañana de venir a conversar con nosotros, porque sí, pues bueno, repasar con él, digamos, varios hechos políticos, sociales, que denotan problemas de fondo que todavía están pendientes de ser resueltos, y ojalá, digamos, nos animáramos como país a empezar a verlos desde esa perspectiva. Doctor Cateriano, es un gusto saludarlo. Buenos días, encantado de estar acá con ustedes. No, al contrario, gracias por venir esta mañana a conversar con nosotros. Bueno, hay varios temas que, digamos, se han presentado como en simultáneo en los últimos días, pero quisiera, tal vez con uno que no es, que ha sucedido la semana pasada, y tiene que ver con el nuevo momento político planteado desde un cambio de gabinete liderado esta vez por Mercedes Arauz. Digamos, desde dos líneas. Una, desde la conformación del gabinete y cómo el presidente quiere afrontar este segundo momento, este segundo año, poniendo ese gabinete, y de lo que ha sido la respuesta en el Congreso al otorgarle el voto de confianza a Mercedes Arauz, bajo la lógica de que con ella sí se puede conversar y con ella se puede generar consensos, a diferencia de lo que decían no se podía hacer con su antecesor, el señor Zavala. Sobre eso, ¿qué le parece? ¿Es auspicioso? ¿Le parece bien este nuevo momento político? ¿El gobierno ha hecho bien la reposición? Fogonazos y nada más, ¿no? A mí me causaba gracia días antes de la presentación de la señora Arauz ante el Congreso, que estaban dudando, que le habían faltado el respeto a la oposición, que Kuczynski no... Ese voto de confianza era el mal seguro, el que iba a pedir presidente del Consejo de Ministros alguno. ¿Usted cree que el fujiaprismo se iba a someter a correr el riesgo de una disolución? Bajo ninguna circunstancia. Eso estaba absolutamente claro, ¿no? Ajá. La impresión que me da a mí, por lo menos analizando la conducta del presidente de la República, es que él ya ha abandonado todo el tema político, ¿no? Que ese va a ser problema del siguiente gobierno y que a él solamente le importa el tema económico, ¿no? Sacar adelante proyectos de inversión minera, que los precios de los minerales continúen, destrabar los grandes proyectos, y el tema político lo ha dejado completamente de lado. Va a sostener esta nueva etapa de su gobierno basado en las coincidencias naturales que tiene con el fujimorismo, y todo matiz o discrepancia no lo va a afrontar y va a dejar que se resuelva con absoluta flema inglesa. Esa es la impresión que me da, ¿no? Y ahora, por otro lado, las actitudes también de la flamante presidenta del Consejo de Ministros, esas declaraciones como por ejemplo decir que Vargas Llosa reaccionaba así por el odio que le tiene a los fujimoristas, es decir, asumiendo la señora Arauz el discurso duro del fujimontesinismo cuando Vargas Llosa enfrentaba a esa siniestra dictadura. Entonces, además, esa clase de mensajes a mí en lo personal no me generan ninguna expectativa positiva de la señora Arauz. No, pero además, digamos, pudiendo haber
si uno quiere, matizado con el fujimorismo en torno a la reacción de Vargas Llosa, sino más bien se hace del discurso. Y si uno ve a Vargas Llosa cómo está ahora y cómo está Fujimori, digamos, no hay manera de comparar. No, y además, por ejemplo, a ver, ¿no? Un resentido donaría lo más valioso que tiene a su ciudad, donde perdió, dicho sea de paso, la segunda vuelta electoral, Arequipa. Lo más valioso que tenía Vargas Llosa era su biblioteca, y la ha donado generosamente. No, sin duda. Entonces hay una serie de actos que podríamos sumar. Entonces, esa clase de hechos la despintan a la señora Arauz. Ya, de acuerdo, pero me quiero quedar un ratito todavía en el presidente Kuczynski, que usted dice ha abdicado a la política. Yo creo que ha hecho es, completamente, digamos, va a buscar gerenciar el país desde una lógica de mejorar los indicadores económicos y ojalá a raíz de eso procurar algunas mejoras en algunos aspectos. Yo creo que además su propia formación, ¿no? Kuczynski en el fondo cree que los problemas políticos se arreglan también con los con el progreso económico del país, naturalmente que ayuda, pero no es eso definitivo. Vemos, por ejemplo, en temas en los cuales el gabinete guarda silencio, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido una ministra de Justicia y actualmente un ministro de Justicia que uno puede estar de acuerdo o no sobre determinados asuntos, pero que guardan silencio. Esto de intentar un veto contra las candidaturas de Verónica Mendoza y Guzmán me parece un escándalo, sería un escándalo en cualquier país. Dice usted para elevarle la valla para la inscripción de los partidos obviamente políticos. Y además estableciendo esta propuesta totalitaria de Mulder de evitar, o sea, formar su cártel y evitar que los que tienen, o mejor dicho, mantener su cártel y evitar que aquellas agrupaciones que no tienen más de 3 años de inscripción no puedan postular. Esto sería un escándalo en cualquier parte del mundo. Acá los ministros no opinan, están preocupados. ¿Por qué? O sea, digamos, creo que quieren afirmar o fortalecer a quienes ya están, digamos, en la política y comparten. Creo que en este sentido Kuczynski es demasiado pragmático. Entonces ya él se ha dado cuenta que con el gobierno que tiene, con la bancada parlamentaria que ya ha sido debilitada, ¿no? Porque, es decir, 4 notorios congresistas ahora son ministros y prácticamente han abandonado el debate político del Parlamento. Entonces, la única voz a veces es la de Gino Costa, pero también un poco contradictorio Gino Costa, ¿no? Pero en fin. Sí, entonces, hay varios temas planteando cosas diferentes a las que planteó en la campaña. Pero y de otro lado, actitudes de la propia, de todas las bancadas, ¿no? Entonces, si uno va sumando una serie de hechos, esta es la comprobación que, bueno, ya claudicó Kuczynski en el tema político y solo se dedicará a administrar la crisis y sí poner un mayor énfasis en el aspecto económico. Ya, de acuerdo, pero hay cosas en el país, sobre todo con un fujimorismo muy fuerte en el Parlamento, que no dependen tanto del presidente sino del fujimorismo. Es decir, el presidente puede querer dedicarse a la economía y no confrontar con el fujimorismo, pero si el fujimorismo quiere seguir debilitando, lo va a seguir haciendo al margen de lo que el presidente esté en este momento queriendo. Sin ninguna duda. Mercedes Arauz es, en esa lógica de un presidente que abdica a la política, garantía de que ella va a administrar la relación con el fujimorismo de tal manera que no va a perturbar a un presidente que quiere dedicarse ya a otras cosas. Yo creo que la impresión que me da, de repente los hechos posteriores me desmienten, pero hasta ahora su actuación no me merece confianza, ¿no? No, o sea, digamos, manera. ¿Qué cosa es lo que le hace desconfiar más de lo que hasta ahora ha hecho sus actitudes previas? Ajá. Creo que Vargas Llosa es una, por ejemplo. Bueno, pero también, por ejemplo, en su discurso, en su discurso para obtener el voto de confianza, temas políticos que ha podido tratar los ha obviado para no generar problemas con el fujiaprismo, ¿no? Su cercanía con, bueno, por ejemplo, en tema anticorrupción. En tema anticorrupción en la agenda de Mecha Arauz no existe. La actitud de la propia bancada del partido gobierno ante la escandalosa presentación de Keiko Fujimori, ¿no? Vemos, por ejemplo, estos días como Velázquez, Quesquén y Mulder, que son cancerberos ante sus adversarios y que fueron mansos corderitos ante Keiko Fujimori, dicen que no van a tener oportunidad de repreguntarle al presidente Kuczynski porque no va a ir al Parlamento. ¿Y qué cosa ocurrió cuando Keiko Fujimori estuvo frente a Mulder y Velázquez Quesquén? Y le preguntaban
¿cómo se llaman sus contadores? Ella respondió que les iba a mandar por escrito la respuesta. Se quedaron mudos, ciegos, sordos y mudos. Entonces, si esa es la técnica que utiliza el APRA, de no repreguntarle a Keiko Fujimori cuando la tiene enfrente, ¿por qué se queja de que no le van a poder repreguntar al presidente Kuczynski? Que creo, en este contexto, en donde el fujiaprismo ha desnaturalizado la esencia de las comisiones investigadoras y ha convertido estas instancias en mecanismos de persecución, falta de respeto hacia los adversarios, creo que Kuczynski tiene la razón al no ir. El presidente de la República personifica a la nación. Sin duda. Y no tiene por qué aceptar faltamiento de respeto ni de Becerril, ni de Mulder, ni de Velázquez Quezquén, que con todo el poder que tienen y con su inmunidad parlamentaria, vemos cómo a los adversarios, ¿no es cierto?, somos sometidos a insultos, persecuciones fiscales, políticas, pero y ese tratamiento, no, es que ellos hacen investigaciones selectivas, ¿no? Ajá, pero entonces el presidente de la República hace bien en no ir. No, pero quiero quedar un ratito en eso, en no ir. Creo. Él ha dicho que esto es un circo, él no va a someterse, digamos, a una en cosa un contexto normal de un parlamento que cumple con su deber, de parlamentarios que no agravian, de parlamentarios que no hacen de la instancia parlamentaria un mecanismo de persecución política, obviamente. Ahora, entonces, ¿usted cree que si el presidente, que ha dicho que no va a ir, iría, sí sería ese un escenario donde los fujimoristas y apristas buscarían en público tratar de, digamos, destrozar al presidente en términos políticos? Bueno, vemos cómo el propio Alan García imputó al presidente Kuczynski prácticamente ser, no solo con Odebrecht, de ser el cajero, nexo, el nexo para las transferencias de Toledo de Ecoteva, sin ninguna prueba. Y ante estos hechos, tanto el gabinete como el partido de gobierno no le ha respondido, creo yo, con la contundencia, con la firmeza que una agrupación política debería responder cuando estamos ante esta situación. De acuerdo, tan pero crítica. ¿por qué? ¿Por su debilidad o porque el presidente sí está preocupado de que si siguen buscando en ese tema pueden encontrar algo, no de repente contundente como esto, sino que pueda políticamente al perjudicar? Mire, si nosotros nos damos cuenta cuál es la actitud del APRA, porque son los apristas los que lideran. Los apristas usan los votos del fujimorismo para hacer esta clase de cosas. Eso o sea, digamos, el fujimorismo le da los votos que el APRA no tiene y el APRA, digamos, opera y el APRA le da la voz que carece el fujimorismo. De acuerdo. O sea, es una alianza estratégica, como ellos mismos han proclamado, que para efectos prácticos cumple efectivamente con campañas de demolición que de otro lado son apoyadas por los medios que son adictos y añoran la dictadura de Fujimori y Montesinos. Esa es la realidad. Ahora, pero ¿qué cosa une hoy al fujimorismo con el APRA si es que uno piensa en los temas de corrupción que son tan graves y que hoy se están discutiendo? Bueno, esa es una pregunta que hasta ahora no tiene respuesta, porque esta alianza es de vieja data. Hasta ahora no entendemos cómo Keiko Fujimori protege a Alan García con todo lo que ya tiene el APRA bajo sus espaldas. Es decir, cada día el tema del tren eléctrico, de los sobornos acontecidos durante el segundo gobierno de García, vinculados a hombres de su absoluta confianza, es un escándalo mayor. En esta actividad, para dilucidar los hechos, no participa el fujimorismo, no participa el aprismo, no participa el partido de gobierno, no participa la Fiscalía de la Nación, no participa... ¿Quién participa? Algunos periodistas de investigación que son los que están dedicados a ese trabajo. Esa es la pura verdad. Ya, pero entonces, vuelvo a preguntarle, ¿cuál es el sentido de la alianza del fujimorismo con el APRA? Porque el fujimorismo, si ve a un Alan García tan comprometido con estos temas, digamos, corre el riesgo de suicidarse al tratar de protegerlo, salvo que Keiko Fujimori esté tan metida como probablemente esté García y que necesite esos operadores políticos para también salvar un poco cuerpo. Claro. ¿Qué hay ahora? Esa es la pregunta que requerimos. ¿Qué usted, digamos, cuál es ¿qué le dice su olfato político? ¿Qué le dice? Mi olfato político me dice que cuando las circunstancias están complicadas, como por ejemplo el caso de Odebrecht y Keiko Fujimori, tiene mejor defensa
Keiko Fujimori a través de Mulder y Velázquez Quején ya últimamente simplemente parece un congresista naranja más, ya ni siquiera mantiene las apariencias. Es un operador del fujimorismo, ¿no? Entonces, yo creo que es este mecanismo de práctica política la que mantiene esta alianza. No hay otra explicación. El fujimorismo necesita operadores políticos que no tienen su bancada, y los pocos apristas que hay en el Parlamento necesitan un número que pueda, digamos, darle a ellos conseguir sus objetivos en el Parlamento. Esa es la alianza. Pero que en el fin, ¿qué es? La impunidad para García y para Keiko Fujimori. En ambos casos. Vamos a ver cómo va a ser. ¿Y golpear a quién? A los otros. A Kuczynski, bueno, Humala y Toledo, que ya están en una situación más complicada. A ver, vayamos por partes. Joaquín Ramírez. Sí. Joaquín Ramírez no ha sido tocado ni con el pétalo de una rosa por el Congreso. ¿Cómo puede ser posible que un escándalo que llegó a niveles de investigación de la DEA no sea de interés de ningún parlamentario? No digo fujiapristas, ni siquiera del partido de gobierno. Ningún parlamentario adversario del fujiaprismo ha pedido una comisión investigadora en el Congreso para investigar a Joaquín Ramírez. La señora Fujimori se presenta ante el Congreso, le preguntan sobre Joaquín Ramírez y ella responde: no sé lo que pasa, no sé si tiene juicio en la DEA. Es decir, como si hubiese sido el coordinador del comité de Angaraes o de Islay, de Fuerza Popular. Y ha sido el secretario general, su brazo derecho en la campaña, una de las personas con quien la hemos visto más fotografiada. No, bueno, digamos, pero no solo fotografiada. Y a nadie le interesa el tema de Joaquín Ramírez, sino uno de los principales financistas, y de la DEA, y que además, digamos, le dio buena parte de toda la infraestructura que utilizó para la campaña electoral. Responde eso Keiko Fujimori, y tampoco hay repregunta ni de Mulder, ni de Velázquez Quején, ni de Vitocho, ni de nadie. Y resulta raro, porque son gente que normalmente tiene es muy incisiva en esta clase de indagaciones. ¿No? Entonces, ¿cuál es el papel que ha cumplido Fuerza Popular desde que controla el Parlamento? Evitar las investigaciones a Joaquín Ramírez. A los adversarios sí nos levantan el secreto bancario, reserva de las comunicaciones telefónicas, bursátil, tributario, pero a ellos nada. Cuando hay evidencias e imputaciones gravísimas de vinculación con el narcotráfico. O sea, la propia Keiko Fujimori debería estar preocupada, ¿no es cierto?, de que este hecho se aclare. Pero no parecería Pero no ocurre. Pero ha pasado otro hecho que, digamos, escapa un poco a lo que puede ser el manejo del fujimorismo en el Parlamento, y tiene que ver con lo que el sistema de justicia está haciendo frente a esos casos también. Y voy a separar, porque quiero desarrollar ambos casos lo más profundamente que sea posible. Uno es el caso de Alan García y otro es el caso de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori, digamos, probablemente no teniendo esto en su cálculo, está sometido a una investigación que está desarrollando un fiscal que parece que es un fiscal independiente y que, digamos, planteó una línea de investigación que no le gustó a los fujimoristas, y la respuesta política del fujimorismo fue Keiko Fujimori, con todos sus parlamentarios, su, digamos, comité nacional de su partido, saliendo abiertamente a amenazar al Ministerio Público para que, digamos, no reciban ese trato. Consecuencia práctica de eso, daría la impresión, es lo que la jueza ha dicho sobre la investigación del fiscal, que ha ido más allá de lo que debería y no debería imputarles el tema de crimen organizado. Esa expresión de fuerza es, digamos, señal, por un lado, de que sí tienen ese poder, pero también de temor y debilidad en torno a que la justicia la pueden no terminar manejando. Claro, y no es una novedad, ¿no? Vimos, por ejemplo, también cuando Mulder amenazó al presidente de la Corte Suprema, Duberly Rodríguez, cuando le pidieron en una conferencia o en un diálogo con los periodistas una opinión sobre la situación de Humala y el financiamiento ilegal, inmediatamente salió a atacar, ¿no? Entonces estamos... O lo que han hecho con los miembros del Tribunal Constitucional con el caso Frontón, que los han sometido a la posibilidad de Es otra evidencia o prueba más de este proceso político en el cual al cual hemos ingresado, ¿no? En donde no tienen ningún problema, ya no solo en amenazar a jueces y fiscales, sino también a periodistas y a medios, ¿no? Eso es lo concreto. ¿Cree usted que eso está expresando ahora el caso de Rafa León a propósito de esta columna que escribió a través de la China Tudela? Fíjese, que puede, digamos, no haberle gustado al fujimorismo, pero que la reacción del fujimorismo va más allá de la columna misma.
uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo, pero lo que resulta inaceptable y ciertamente peligroso es que, como consecuencia de una opinión de un periodista, pida el presidente del Congreso el boicot publicitario hacia un medio de comunicación. Eso me parece sumamente grave, ¿no? Vamos a ver si el Consejo de la Prensa peruano se mantiene en silencio, si la CIP se pronuncia, porque para otros casos la CIP es muy agilita y el Consejo de la Prensa peruano, que parece que ha entrado en una etapa de letargo absoluto. He visto ayer un comunicado de IPIS, ¿no? Pero me parece sumamente grave que el presidente del Congreso esté pidiendo boicot publicitario contra los pocos medios que quedan que hacen... ¿Por qué es grave eso? Porque, digamos, mucha gente lo que está diciendo es que es una reacción natural frente a lo que consideran es una ofensa a alguna de sus parlamentarias. ¿Por qué es grave que el presidente del Congreso salga y haga ese planteamiento? Y pida un boicot. Sí, porque el presidente, en primer lugar, es el titular de un poder del Estado y no debe involucrarse en aspectos que comprometen al Parlamento Nacional. Cuando habla el presidente del Congreso, está representando al Parlamento y además es la voz del Congreso, que es la instancia que vigila el funcionamiento de un Estado de Derecho. Entonces, en un Estado de Derecho, un presidente de un poder del Estado no puede intervenir, por más que tenga un criterio político definido, contra medios de comunicación. Ahora, pero eso nos recuerda la etapa negra del fujimontesinismo, que intervenía atacando y también sobornando, comprando a los medios de comunicación. Época en la que, digamos, todo este andamiaje de prensa chicha desprestigiaba y destrozaba a los opositores. Naturalmente. Y muchos de los que se han quejado ahora no levantaron la voz, digamos, para... Y en ese contexto también el fujimontesinismo utilizaba el dinero para el boicot publicitario contra aquellos medios que hacían fiscalización a la dictadura de Fujimori. No, pero llegaron al extremo, y esto es bueno recordar a nuestros oyentes, doctor Pedro Cateriano, que en la época de Fujimori, por ejemplo, un candidato opositor a Fujimori ni siquiera podía contratar un espacio publicitario en un medio. Unas tarifas tan elevadas que no había manera, ¿no? Y el único que podía era Fujimori, porque, digamos, usaba la plata que, junto con Montesinos, desviaban de los fondos del servicio de inteligencia. Entonces, con esos antecedentes del fujimontesinismo, que ahora este nuevo fujimorismo, entre comillas, que dice representar Keiko Fujimori, lo único que hace es recordar que ellos son los herederos de estas prácticas y de estas amenazas y de esta clase de manejos distintivos de la dictadura de Fujimori y Montesinos. Yo no tengo la menor duda respecto a eso. ¿Diferencia usted un fujimorismo más liberal, más democrático, de uno más duro? Es decir, Keiko Fujimori y Kenji Fujimori son dos vertientes distintas de la herencia de un padre que, digamos, quieren amistad de manera distinta. Mire, desde el comienzo Keiko Fujimori no ha actuado democráticamente. No reconocer inmediatamente el triunfo electoral de Kuczynski fue sumamente grave. En democracia es tan importante saber ganar como saber perder. Y si una persona no reconoce las reglas de juego y ha tenido en jaque a un gobierno y a un presidente solamente por una razón, en este caso sí de resentimiento, y creyendo además cosas absurdas, que nosotros en el anterior gobierno habíamos dado órdenes para que las Fuerzas Armadas y Policía Nacional no fueran a votar. Están más de un año controlando el Congreso y hasta ahora esa falsedad que afirmó Keiko Fujimori no la han podido probar. Y no la han podido probar porque las elecciones fueron limpias. Claro que hubo problemas en esas elecciones. La escandalosa eliminación de Guzmán, que fue producto del jurado, no del gobierno, que, ¿no es digamos, cierto? Ahora está en una nueva versión tratando de impedir que otros entren también. Las multas, etcétera. Pero si vamos sumando todas las manifestaciones públicas de Keiko Fujimori, ¿qué es esto de ir al Congreso y no responder? ¿Ante quién estamos? Cualquier persona va al Congreso y responde. Y después le hacen el callejoncito para que haga su conferencia de prensa sin
ronda de preguntas, sin que los periodistas tengan la oportunidad de indagar. Preguntarle lo que los congresistas los congresistas amigos no le quisieron preguntar. Ajá. Señora, ¿cómo es posible que usted no se acuerde de los nombres de sus contadores? Claro. ¿Cree que alguien en su sano juicio puede creerle que usted no se acuerda del nombre de sus contadores? No, en todo caso, si no se acuerda, debería haberse preparado para que cuando le pregunten eso, no, que es una bueno, pregunta razonable, pero tenga que no se acuerde, es casi imposible. En todo caso, las fechas, pero no, ella respondió: mandaré por escrito mi respuesta, y todos los congresistas acataron la decisión de la señora Fujimori. Entonces, ese es el contexto político en el que se está manejando el Parlamento. Ya, de acuerdo, pero mi pregunta iba, entonces, ¿usted cree que ese resentimiento de Keiko Fujimori ha hecho que la manera como se ha relacionado con Kuczynski ha sido, digamos, muy virulenta, muy severa, muy fuerte? Y no en el caso de ¿no? Ollanta y Nadine Heredia, ¿considera usted que esa especie de ensañamiento con ellos en términos políticos, que ha tenido consecuencias judiciales, naturalmente, tiene que ver con que ellos creen de que Humala y el gobierno de Humala ayudó a Kuczynski a ganar las elecciones? No sé, o digamos, bueno, en todo caso, más evidencias hay del lado aprista, ¿no? García cree que esta campaña de la comisión, que esta investigación que llevó adelante el Congreso sobre los narcoindultos tenía la consigna política de eliminarlo y no de aclarar los hechos acontecidos. Sí. Y han sido los apristas los que han movido esto. Y vemos cómo cuando la justicia determinó la detención preventiva de Ollanta Humala y Nadine Heredia, cómo festejaron los apristas, ¿no? Sí. Y ahora, bajo las mismas consideraciones que ahora se le está investigando a Keiko Fujimori, y ahora claro, sí rechazan, digamos, esa manera de hacerlo. Es otra cosa curiosa, ¿no? Cuando las afirmaciones de Odebrecht y de Barata afectan a Humala y a Nadine Heredia, no hay duda absoluta. Cuando afectan a García y a Keiko Fujimori, son especulaciones. La señora Fujimori ha ido al Congreso y ante todos los congresistas y el país ha dicho que son especulaciones, ¿no? Las anotaciones del propio Odebrecht. En la agenda de, en la agenda de Odebrecht. Sí, exactamente. ¿No? Entonces, claro, estamos en una situación, diría yo, por lo menos de escándalo, ¿no? ¿Quién ya es distinto? Esa era mi pregunta al inicio. No, es, digamos, una vertiente yo creo diferente. ¿Hay la posibilidad de que en algún momento parta el fujimorismo? Yo creo que el indulto se ha enfriado. Es el indulto, digamos, un poco el fiel de la balanza de un gobierno que es muy débil y que ahí va a encontrar de alguna manera un contrapeso a un fujimorismo muy duro. ¿Es el fiel de la balanza de un proceso de reconciliación que algunos ministros de este gobierno están ya anunciando como perspectiva? Yo lo que creo es que los dos han sido educados por la misma persona y que en el fondo carecen de una formación democrática, ¿no? Estas actitudes de Keiko Fujimori, respecto a Kenji Fujimori, lo que podría decir es que él está actuando pragmáticamente. Él debe decir, exacto, tiene el objetivo de lograr el indulto de su padre, y él mismo debe pensar o debe haber conversado con su padre, que en el próximo Congreso obtengamos el mismo número de congresistas va a ser bien difícil, más aún teniendo en cuenta la manera en que se está comportando con esa mayoría parlamentaria el fujimorismo hoy en día. Entonces, es ahora o nunca. Ajá. Ahora presionan al gobierno, boicotean, porque esa ha sido toda la práctica obstruccionista en este más de año y 4 meses del fujimorismo. Lo que quiere es aprovechar que este es el momento en el que pueden expresar una fuerza para sacar al padre sin tener ni siquiera mínimamente la posibilidad de asegurar que él va a controlar parte del fujimorismo después. Porque además vemos que el contexto político inestable en este momento para Kuczynski luego se podría convertir en estable. No sé si me dejo entender. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la selección se clasifica al Mundial? No, el que gana es Kuczynski. No, el que gana es Kuczynski, más que Paolo Guerrero, que Lobatón, que cualquiera, ¿no? Entonces va
el país estar centrado en si Cuevita está lesionado, si Pablo Guerrero, si Galese. Vamos a tener Pizarro, ya inclusive lo están proponiendo. Bueno, en fin, bueno, pero entonces, digamos, eso, y no solo hoy, que estamos en el repechaje, sino todo el 2018, por lo menos hasta mitad de año. Entonces, claro, en ese contexto, vacar a un presidente va a ser muy difícil, ¿no? Yeah. Va a ser como una maniobra burda. O sea, el Mundial va a salvar a Kuczynski la vacancia. Yo creo que el Mundial es decisivo para la estabilidad política de Kuczynski, sin ninguna duda. No solo no solo lo que anuncian los especialistas en economía, que va a aumentar el consumo del país, el optimismo, la confianza, y además, siendo objetivos, hemos visto cómo la selección une, cómo el país está detrás de esta expectativa, cómo queremos vencer esa frustración de no ir a un mundial. O sea, hay muchas cosas. Sí. O sea, todo eso puede jugar a favor de Kuczynski. Pero si eso le va a dar estabilidad a Kuczynski, ¿usted cree entonces que se ha enfriado el indulto a Fujimori, que sería inútil, innecesario ahora hacerlo, porque otros van a hacer los aspectos que van a beneficiar al presidente? Bueno, es que ese es otro capítulo aparte, ¿no? Lo que piensa el presidente, o sea, digamos, y las maneras en que están actuando, es decir, cuando nombran a este señor ya de más de 90 años como presidente y tiene esas reacciones, pero yo no sé quién me ha nombrado, no, las entrevistas para que me han puesto, ¿no? Luego la renuncia, ¿no? Ahora no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Entonces esta especie también de caos interno que hay al interior del gabinete prueba que las cosas caminan un poco, diría yo, con un manejo poco pulcro, ¿no? A la deriva. Ya, pero entonces, ¿el indulto cree usted que ya se ha enfriado? ¿No se va a dar? No está en este momento. Las señales que ha dado... Porque hay otros más bien dicen, si nos va bien en lo del Mundial, ese va a ser el escenario donde van a aprovechar para sacar a Fujimori para que nadie tenga esa capacidad real. Las declaraciones que ha dado el presidente Kuczynski respecto al indulto son muy preocupantes. Muy preocupantes, ¿por qué razón? Porque las elecciones, sin que nadie le pida ni le exija, prometió no indultar a Fujimori. Por eso ganó. Por eso ganó, naturalmente. Pero adicionalmente, ¿qué es lo que ocurre? No hay versión oficial del estado de salud de Fujimori. El INPE no informa, el Ministerio de Justicia tampoco. Lo que tenemos son esporádicamente informaciones de su médico particular, ¿no? Digamos, y además divulgación periodística que demuestra que fue a la clínica, que se le hizo un chequeo médico, pero una información veraz como debería acontecer no ha ocurrido. Es decir, periódicamente se le somete a una rutina y esa información es de dominio público. No más, pero una rutina que le resuelve el problema de salud cada vez que tiene, por la posibilidad que él tiene de ir a una entidad privada en la mayoría de los casos. Tengo unos pocos minutos, pero quiero al caso García, haciendo referencia no solo al libro. Yo de la vez pasada le pregunté, yo he leído el libro con mucha atención y la verdad que me da mucho gusto que sigue siendo uno de los libros más vendidos, lo que da cuenta de que la gente no solo tiene esa sensación de que García estuvo involucrado en estos casos, sino que políticamente ya se ha expresado. Pero mi pregunta en relación a eso, y yo le dije la vez pasada, si todo eso que está ahí es verdad, García debería estar preso y no está preso, ¿no es cierto? La pregunta es, hoy García, la manera como ha reaccionado con esta investigación que le han abierto, que no va por responder las imputaciones, sino por descalificar al fiscal con una acción de amparo que ha dicho va a presentar de todas maneras. ¿Qué le parece? ¿Es un García preocupado, que no tiene el control? Bueno, son evidentemente señales de nerviosismo de García, ¿no? ¿Debería estar nervioso, en serio? Bueno, ojalá el fiscal que ha iniciado esta indagación llegue al fondo de la verdad, porque acá lo curioso es que los jueces y fiscales extranjeros encuentran los sobornos, ¿no? En todos los casos, BCCI, Tren Eléctrico, en la situación de Fujimori y Montesinos, Cornelia Cova, pero nunca los jueces y fiscales nacionales encuentran los sobornos. Entonces, esta es una magnífica oportunidad que tiene el Ministerio Público y el Poder Judicial de llegar al fondo de la verdad.
y no está manejado por el APRA al punto de que ha adormecido a cierto sector de la justicia. Pero en todo para caso, favorecer a García, ¿o eso ha cambiado ya? En todo caso, creo que a diferencia del pasado, hoy día hay un periodismo de investigación, hay unos medios de comunicación comprometidos en la lucha contra la corrupción, y yo confío que en algún momento estos casos se aclaren, porque acá hay cosas muy curiosas. Ajá. Los sobornos están en Andorra y Sí. están intactos, Sí, pues. ¿no? Nadie los ha tocado, están depositados hace O sea, es una 4 cosa o es 5 que años. a mí me pagan un soborno, pero yo por algún motivo Está lo dejo congelado, ahí, están sí. congelados los sobornos, ¿no? Y la gente a la que le dieron el soborno no es gente que vivía muy bien acá tampoco. No. O sea, digamos que No, se un supo. poco lo que ocurrió con Mantilla y Ajá. la famosa cuenta en Miami en el banco suizo UBS, Ajá. que movió más de 6 millones de dólares, Sí. ¿no es cierto? Estamos hablando de la década del 90, es decir, aproximadamente unos 20 millones de dólares actualmente, y que nunca los tocó él, que estuvieron congelados un tiempo y que curiosamente después empezó a transferirlos. Ajá. Entonces son casos que se repiten y que merecen una investigación fiscal y judicial, Ahora, naturalmente. García es, digamos, tan ingenuo que no se dio cuenta de que esto pasaba, porque, y eso es una cosa curiosa, ¿no? Gustavo Gorriti acaba en el Reporteros de publicar el video de la delación de Jorge Barata, y justo ayer conversaba con parte de su equipo y se vienen varias revelaciones. Y Gorriti ha dicho varias cosas, y dos que quiero resaltar. Una, que ese video ni siquiera lo tenía el Ministerio Público. Es decir, no ha tenido, de primera investigación ha podido acceder al video. Pero si los fiscales ni repreguntan Sí, cuando están es con verdad, es Odebrecht, y que van a tener un video, Ya, pero- se mueren de miedo, parece. Pero el fiscal que está investigando el caso de Keiko Fujimori, este castellano, parece que tener cierta reputación del Ministerio Público y quieren hacer las cosas bien. Pero mi pregunta iba, porque Barata lo que dice ahí es que sobornó a determinados funcionarios que a él le garantizaron ganar la licitación y todo este asunto, y que, digamos, lo hicieron una vez y la segunda le pidieron más plata de la que le habían pedido la primera vez. Pero también Gorriti dijo en una entrevista que le hicieron en la televisión que él, de buena fuente, le han contado que el propio García dijo que él quería que el tema del tren eléctrico no apareciera manchado por nada, por, digamos, lo que venía de la época de los 80. Es Siragusa, claro, el soborno es Siragusa. Siragusa. Entonces, lo que resulta, digamos, incomprensible es que si eso se lo hizo saber a los brasileños, ¿por qué ellos no le dijeron a García que estaban pagando toda esta coima? Esa es la parte incomprensible y que se requiere indagar. Ajá. Porque es evidente que García tenía una magnífica relación con Barata, con Serra y con los Odebrecht. Exactamente. Porque la relación de García con los Odebrecht viene de vieja data. Como si lo ha visto en veintitantas oportunidades. El propio Barata no le dijo, oye, ¿qué es lo que está pasando? Esta gente cobrando, me está pidiendo estas coimas, ¿no? Sí. Entonces, esa es la parte que hay que resolver y aclarar, Ahora, naturalmente. García como personaje, digamos, en este caso podría haberse no dado cuenta de que esto estaba No, sucediendo. pues, o sea, acá hay varias cosas, ¿no? O sea, en los primer lugar, años por lo ejemplo, no volvieron solo los ingenuo. no, La metodología del caso García, que usted, digamos, claramente descifra en su libro de cómo actuó García y todos alrededor de él en los actos de corrupción en la época de los 80, es muy parecida a lo que hoy día se ve en el manejo de este caso. Y casi la misma que siguió Toledo, ¿no? Ajá. Sacamos el nombre Zanatti y ponemos Maiman. Sacamos el nombre de juez Scofield y Ajá. ponemos el juez brasilero. Peor en el caso anterior de García, porque en esa época no había lavado de activos, Sí. pero ese dinero regresó al país para comprar Radio 1160 Canal 13, Sí. ¿no es cierto? Y la cuenta, ¿de quién era? De Zanatti. ¿Cómo le prestó la cuenta Maiman a Toledo? Que dicho sea de paso, las últimas revelaciones de Maiman colocan al expresidente de Toledo en una situación sumamente grave, ¿no? O sea, digamos, el caso de Coteva está inspirado en el caso García de los 80, digamos. Sin ninguna duda. Y el Hacemos caso- simplemente el canje de... Y del el caso nombre. García hoy se inspira también en lo que pasó en los... No, ¿por qué razón? Porque usted cree que Alan García, habiendo tenido la experiencia con Siragusa y Zanatti, en donde tanto Siragusa como Zanatti, Siragusa ante un fiscal italiano, Vittorio Paraglio, claro. y Zanatti
ante la Justicia Nacional y ante un programa, y en un programa de televisión, los dos dijeron directamente que el expresidente García le pidió un soborno. ¿no? ¿Dónde está mi millón? Claro. ¿Cómo es la mía? Le dijo. ¿Cómo es la mía? Le dijo. O sea, con esa experiencia acontecida, ¿usted cree que García iba a volver a repetir esa metodología? De ninguna manera. Pero de ninguna manera. Lo que no significa que, digamos, no necesariamente participó o... Mire, yo no puedo decir, o sea, sería temerario de mi parte imputarle algo a García, pero lo concreto es que hombres de su absoluta confianza han recibido sobornos, ¿no? Y que por lo menos él en esta materia no fue diligente, ¿no? Porque si hacemos las revisiones, ¿cómo fue esta licitación del tren eléctrico? Acordada, dirigida, ¿no es cierto? Sí, claramente. Bueno, se llama, dice, oye, además siguiendo la metodología en muchos casos, ¿no? Presenta la oferta más baja, ¿no es cierto? Ganador. Y luego con adendas te voy mejorando. Claro, el negocio no era solo ganar, sino garantizar que las adendas iban a salir como ellos querían. Pero entonces, esa ha sido la práctica en muchos procesos de licitación durante el segundo gobierno del APRA. ¿no? Presentas la propuesta baja y vía adendas te voy. Y en las adendas nos encontramos. Así claro, es. Y el operador, hasta ahora, que aparece como el principal, es el viceministro de Comunicaciones, que nada tenía que ver, no tenía competencia en el área de transporte, pero a alguien le daba el poder para poder influir en esa cosa. Y como lo ha hecho notar el excongresista Tejada, en ese entonces todavía no era viceministro. Exactamente. ¿no? O sea que hay varias aristas. Tenían una capacidad visionaria los de Odebrecht de saber quién iba y con quién había que tratar. Doctor Pedro Castellano, muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias por haber venido. Tengo que ir a una pausa, me he pasado los tiempos. Regreso un instante aquí en No Hay Derecho. Soy Carolina Ollague, hermana de Dora Ollague, estudiante de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Ella fue detenida, desaparecida, torturada y ejecutada extrajudicialmente la madrugada del 18 de julio de 1992 por el Destacamento Colina, el grupo armado dirigido por el expresidente Alberto Fujimori, quien hoy está preso por los crímenes cometidos. El indulto es un insulto. Aquí lo que tenemos claro en el programa No Hay Derecho es que nos debemos a ustedes que gentilmente nos siguen todos los días. Y tenemos una gran y primera responsabilidad: defender y promover el sistema democrático. Y cuando la democracia esté en riesgo, los periodistas no podemos ponernos de perfil. Tenemos que ayudar a protegerla. No hay derecho, a través de los 104.7 FM de RBC, una producción de IDL Radio. La audiencia ha terminado. Queda usted detenido. Pero, ¿y mi familia? No sabe. Detenido. El Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados trabaja de la mano con la policía, fiscalía, poder judicial y los penales, proporcionándote una rápida información sobre tu familiar detenido y privado de su libertad en todo el país, ayudando a garantizar tus derechos fundamentales y los de tu familiar detenido. Ubícanos en las oficinas de las fiscalías a nivel nacional. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados. Información para defender mejor tus derechos. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:48 de la mañana, estamos de regreso aquí en No Hay Derecho y vamos a cambiar de tema porque hemos estado con el doctor Cateriano hablando mucho de la política y vamos a salir a hablar de otro tema y de algo que se ha constituido ya en los últimos años en un
evento importante y que tiene que ver con dos cosas, diría yo. Uno, la promoción de un producto que en el Perú es bandera y es importante, y es el café, y el otro que se desarrolla en todos los años, y este es, me parece, el 5º año que se desarrolla, Expo Café, que este año va a tener, como los otros años, habilitado un escenario para que usted pueda ir a conocer las distintas versiones que hay de cómo se está, no solo en este momento produciendo el café, sino cómo se está exportando, y conocer con eso las vías también que se están utilizando para este fin. Hay, digamos, ciertas expectativas que puede esta exposición, esta Expo Café, ayudar a levantar los índices de consumo del café, que por los datos que he ido mirando en torno a lo que se exportó, lo que se vendió el año pasado, parecería que ojalá lleguen al año pasado y puedan superar los ¿cuántos millones hicieron el año pasado? 763 millones de dólares el año pasado se vendieron de café. Estamos aquí en nuestros estudios con el señor Tomás Córdoba, presidente de la Junta Nacional del Café, que ha tenido la gentileza de venir esta mañana para conversar con nosotros. Señor Tomás Córdoba, gusto saludarlo, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por haber venido. ¿Cómo está toda la... bueno, ¿cuándo se inicia? ¿Hoy día? Bueno, la feria iniciamos el día de mañana. Mañana, ¿no es cierto? Mañana 19, sí, mañana 19, pensé que hoy día 19. Mañana 19 y va hasta el 21 de octubre. El 21 de octubre. ¿Qué cosa es lo que nuestros oyentes, si quieren ir, que invito que vayan, van a encontrar ahí? ¿Qué es la Expo Café? Bueno, la Expo Café es un evento, que te digo, un evento muy importante de donde se van a presentar diversos exposiciones, diversas variedades de café, para que el público vea y pueda adquirirlo también. Ahí va a haber muchas regiones del país, donde van a venir a exhibir sus productos. O sea, digamos, productores de todo el país van a venir a mostrarle, y donde uno puede ir y degustar, porque digamos, de repente la gente que no toma mucho café o que está acostumbrado a tomar un tipo de café, hay distintas variedades de café que además tienen que ver con las regiones donde se producen. ¿Quiénes son estos productores? ¿De dónde vienen? ¿Están todos agrupados? Digamos, la Junta Nacional del Café agrupa a todos estos productores. ¿Cómo se organizan? Claro, la Junta Nacional del Café agrupa a 56 organizaciones que son cooperativas y asociaciones, Entonces, son de 12 regiones del país, mayormente productores de café. Entonces esas organizaciones son las que van a venir a exhibir sus productos, y no solamente las organizaciones, también hay empresas que por medio de las organizaciones que han adquirido han creado sus cafeterías, sus industrias, y van a venir también a exhibir. De acuerdo, entonces lo que van a poder apreciar nuestros oyentes, Iván, y que invito, como digo, que vayan, es, digamos, toda la cadena de producción del café, desde el productor que está asociado a una cooperativa hasta, digamos, el consumidor, o digamos el que ya desarrolla una actividad de venta de café, por ejemplo, en una cafetería aquí o en otra parte del Perú. ¿Y cuánta gente más o menos o habitualmente participa en términos de los antecedentes que han tenido? Porque este es el 5º año, ¿no es cierto?, de esta feria. No, este es la octava. La octava. Sí. Ya. Bueno, no puedo decirle el número, pero es bastante gente que ha ido creciendo con el transcurso de los años. Este año hay una bastante expectativa, más que los demás años, por las redes sociales. O sea, es un boom. O sea, esperamos que eso se traslade, digamos, a que estos días la gente pueda participar. Y año a año, en estos 8 años, se van presentando algunas novedades. Digamos, hay algo en particular que marca cada uno de los eventos que se producen. Por ejemplo, el 2017, ¿cuál es la novedad que traen para presentarle a quienes ya han ido los años anteriores? Bueno, siempre en la Expo Café hay novedades año a año. Este año esperamos tener un simposio muy importante con 6 ponentes de diferentes países, productores de café de 6 países, que va a venir. Especialmente va a venir el gerente general de la Federación de Cafeteros de Colombia, a hablar sus experiencias, cómo Colombia funciona ya el tema del café, para acá adecuarlo acá en nuestro país, y me imagino, digamos, expositores también nacionales que pueden dar la experiencia nacional también, para ayudar a los otros también. Efectivamente. ¿Cómo nos va a nosotros en torno a nuestros vecinos que también producen café? ¿Estamos mejor ubicados ahora? Por ejemplo, si uno tendría que compararnos en términos de
cuánto producimos, cuánto se consume internamente de café y cuánto estamos exportando. En los últimos años, ¿en el Perú hemos avanzado de manera importante? Bueno, la producción este año puede ser bastante significativa a comparación del año pasado, pero tenemos problemas. El tema cambio climático. El cambio climático, el niño costero nos afectó mucho, retrasó la producción, o sea, retrasó la cosecha, ¿no? Y eso hizo que haya retrasos en la cosecha y en la exportación también, en el cumplimiento con los contratos, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cuánto se exportó más o menos el año pasado? El año pasado hemos algo de 6.500.000, algo así aproximado. Ya. Este año esperábamos tener los 800 quintales, pero bueno, vamos a ver cómo cierra el año. De acuerdo. ¿No? Sí. Pero digamos, de todas maneras, en este año, a diferencia del otro, ha habido ciertas dificultades producto del cambio climático que han hecho que no despegue como efectivamente, porque se paralizó todo, se bloquearon carreteras. Sí, todo, pues fue, y eso lo pudimos vivir todos. Y el consumo interno del café ha crecido, ha mejorado, digamos, crecido en el sentido de que hay más gente consumiendo, y en segundo lugar, cada vez los peruanos estamos consumiendo distintos tipos de café. ¿Ha mejorado eso? Mira, en ese aspecto, bueno, en realidad son 40 países consumidores mucho de café, ¿no? Mayormente en Europa, pero nuestro país, a pesar de que es un país mayor productivo de café, pero es el que menos consume café. Yo sí llamo a la reflexión a todos, especialmente desde el Estado, el gobierno, todos los actores que nos articulemos a esto, a promover el consumo interno, porque de esa manera contribuimos con el ingreso, ¿no? El progreso de los agricultores, ¿no? Por un lado, pero además consumimos un producto que, digamos, no solo es rico en sabor, sino que, digamos, puede mejorar nuestra propia... Yo creo que dejemos de consumir los cafés solubles, ¿no? Y consumamos lo nuestro, que es los cafés que hay, que son naturales, que digamos son muchos orgánicos, que no tienen los problemas. El consumo per cápita en nuestro país creo que está aproximado de 600 a 700 gramos por persona al año. Que es poquísimo en relación a lo que se consume en Europa, pues, ¿no? En Colombia nomás consume casi 6 kilos, perdón, 4 kilos y medio por año. Y Brasil está por 6 kilos. Brasil creo que produce casi 40 millones de quintales de café al año, y el 50 o el 20, perdón, el 40% se queda en su país. Se queda en el país. Se queda en el país. O sea, ahora ellos no se hacen problemas y que haya boom de cosecha. ¿A dónde exportamos nosotros más? Nosotros mayormente exportamos a Europa, Estados Unidos, Japón también. Y digamos, cada vez hay más productores vinculados a los procesos de exportación del café, ¿no? Sí, cada vez hay más. Eso ha sido bien importante. Ahora y el cooperativismo aquí ha funcionado bastante bien, ¿no? Claro, está funcionando muy bien, y lo que falta es un poco que mayormente las entidades del Estado entiendan lo que es el sistema cooperativo, porque eso no te deja avanzar, ¿no? O sea, llámese, por ejemplo, la SUNAT interviene, no, eso no te deja avanzar, no, igualito, no, el Minagre no le pone mucho, o sea, las entidades del Estado no le ponen mucha atención al sistema organizativo asociativo, ya que eso para nosotros como agricultores es una cadena muy importante, porque eso genera economía de escala para los productores. De acuerdo, ya ha logrado que, digamos, que esta cadena justamente vinculada al café haya crecido. Bueno, señor Tomás Córdoba, muchísimas gracias. Yo quiero, porque me dice aquí mi productor Carlito Villancul, que tan amablemente el señor Tomás Córdoba nos ha traído unos packs aquí que queremos regalarle a nuestros oyentes, ¿no, Carlitos? A ver, vamos a regalar un café orgánico, una taza y 2 entradas para Expo Café para el viernes, para el viernes 20, a solo 2 personas, porque tenemos solo 2. A ver, le vamos a decir lo siguiente: a la primera persona que nos llame al 421-2893, 421-2893, pero que pueda ir el 20, porque la entrada es para el 20, que nos llame y que nos diga yo tomo café, ahí le damos su entrada, ¿está bien? Carlitos, ahí lo anotamos. Y a la persona que haga lo mismo en este momento en el Facebook, a la primera persona que nos ponga yo tomo café, a esa persona después nos comunicamos por el privado y le regalamos su pack y le regalamos su entrada para que el viernes pueda ir a la Expo Café, que la verdad está muy muy recomendable como todos los años. Yo voy a ir de todas maneras, así que invito. Yo tomo café peruano. Pepe Lucho Villavicencio ya puso yo tomo café. Yo tomo café peruano. Ahí está, yo tomo café acá, Pepe Lucho Villavicencio aquí en el Facebook, así que ya a él le regalamos su pack, y no sé si ya llamó alguien ahí, sí.
Sí, ¿sabemos quién es? No. Carlito, ¿sabemos quién es? ¿Me hace el nombre? Ahora me dan el nombre para decirle, después nos comunicamos por el interno. Muchísimas gracias, señor Tomás Córdoba, por haber venido. Gracias a usted también. Bueno, que les vaya muy bien, felicitaciones por el trabajo, y yo sé que va a ser un éxito como las versiones anteriores también, así que invito a todos los oyentes que participen de esto que se hace una vez al año, pero que hay que aprovechar. Solo son 29, 20 y 21, nada más. Así, entonces hay que visitar. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Ahí tenemos. Bueno, no tengo tiempo para más. Conmigo hasta el día de mañana a las 7 de la mañana aquí en No Hay Derecho. No hay derecho, no.